Hola amigos y bienvenidos a su programa, su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar este podcast sin antes dar la bienvenida a mi amigo Alfa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Dave. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí un domingo más. Contento también de que nos podemos ver este fin de semana y pues de compartir un tema que a mí me gusta mucho, pero pues no voy a adelantar y pues continúa con la bienvenida a toda la banda y nuestra introducción. ¿Cómo ves? Excelente, Alfa. Sí, la verdad es que pudimos por fin estar juntos los tres, jugar. Y hay juegos que nos gustan bastante. Algún día platicaremos de ese tema que me parece también padre. Y bueno, el día de hoy el tema es muy interesante. Como la semana pasada nos lo adelantaba Alfa, vamos a hablar de por qué se celebra Navidad el 25 de diciembre. Creo que este tema le puede gustar mucho a muchas personas y además yo lo encuentro bastante interesante. Adelante, amigo. Dave, eso es completamente abierto. ¿Tú quieres decir algo? O sea, ¿tú sabes algo o quieres decir por qué crees? O sea, ¿tienes información o tienes sospechas que Sí, quieres fíjate compartir? que más que información, por ahí había escuchado que la fecha verdadera oscilaba, creo que en los meses de junio, julio, algo así. O sea, nada tenían que ver las fechas, estaban bastante lejanas de lo que hoy celebramos ese día, pero es la información que sé. Y creo que por la información que leí algún día fue por cuestiones comerciales y otras cuestiones que cambiaron la fecha. Pero bueno, el día de hoy voy a descubrir la verdad detrás de ese tema. Sí, justo, la verdad absoluta no se sabe, pero como les voy a compartir hoy, hay dos teorías principales. Hay dos teorías las más fuertes. Una es la más común y la más de moda desde hace rato, y la otra es la que se defiende con más ganas en ciertos círculos académicos. Es la que se siente que es la académicamente más rigurosa. Pero primero quiero hacer como un pequeño paréntesis. Dave, tú podrías compartir, no sé si seas religioso o no, no sé si seas católico o no, pero podrías aceptar que lo seas o no, naciste y creciste en una cultura católica. Católico, apostólico y romano. Mi madre que me escucha todos los días después de que sale el programa, perdón, todos los días no, después, cada programa, sí, crecí en una familia bastante católica y teníamos obviamente todas las tradiciones y una de ellas obviamente era Navidad. Ajá. Entonces, eh, incluso si no, las familias en general en México son católicas, vivimos en una cultura católica, el país es católico, y normalmente, corrígeme si estoy diciendo una mentira, nosotros pensamos en la cultura general católica que cuando uno se muere, lo que se dice normalmente es que tu cuerpo se queda aquí y tu alma se desprende y se va al cielo. Y ya bueno, porque se portó bien, ¿verdad? Tú probablemente irías al infierno, pero tú y Márquez irían al infierno, yo definitivamente iría al paraíso, tocarle las puertas a San Pedro, decirle, ya llegué, compa, déjame pasar, ¿no? Y ahí vas a ver a todas las mascotas que tuviste de niño, vas a ver a tus abuelitos, vas a ver a tus papás si es que se te adelantaron, o los vas a esperar ahí contento, ¿verdad? Esa es un poco la idea general. Sí, de hecho a mí siempre me causaba risa pensar que era un poquito como llegar al aeropuerto, ¿no? O sea, tú mueres y luego llegas y te están esperando tus ancestros. Hey, hola, pásale, acá está. Y todos están esperando. Es una cuestión más o menos así lo que está en la cultura en general, ¿no? Así es. Entonces, a lo que voy con esto es, bueno, todavía otra cosa. Eso no está en la Biblia. Digamos, no es un libro, son muchos libros. Biblia significa varios libros. Entonces, en el documento, los documentos más importantes, fundamentales del catolicismo, no aparece nunca esa idea. Es muy curioso que en ese bonchezote impresionante no aparece esa idea y aún así lo creemos en general, o es como que la creencia popular, la creencia común.
¿Por qué entonces? Bueno, se puede rastrear esa creencia hasta el mismo Platón que platicábamos la vez pasada. Él es el que comparte esta idea de que somos un cuerpo y un alma y que la idea es perfeccionar o ayudar al alma a que recupere y recuerde su condición de perfecta y después de la muerte se libere de este cuerpo imperfecto y regrese a ese paraíso o mundo de las ideas, ¿sí? Es una idea de Platón, porque si Platón lo dijo, lo tenemos en el catolicismo, por la influencia que tuvo Platón, como yo digo, el filósofo más influyente de todos los tiempos, y por San Agustín. San Agustín, uno de los principales padres de la iglesia, por ahí del siglo IV después de Cristo, era un gran lector de Platón y él incorporó muchas de sus ideas y que pasaron como a la cultura popular católica, ¿no? Entonces, no viene en la Biblia, pero sí viene en muchos escritos, en muchos documentos dentro de la religión desde el siglo IV. O sea, sí es parte de la religión, aunque no venga, porque en la Biblia viene otra cosa. De hecho, si tú vas a misa, porque tú eres católico, apostólico romano, eso lo decimos en el credo. Y después en el credo de Nicea se dice, espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro, lo cual Sí, es completamente diferente. Estamos pensando que el cuerpo va a estar ahí y en el libro de la Revelación, que es el último libro de la Biblia, que en griego es el Apocalipsis, en ese libro dice que Jesús va a tener una segunda venida y va a juzgar a vivos y muertos, como dice ese credo, y después del juicio, algunos, tal vez tú no, por tus múltiples pecados, tal vez Márquez no, pero yo sí, vamos a resucitar. O sea, resucitar no es lo mismo que tu alma se vaya al cielo y esté contemplando al Padre. Pero tú vas a oír una misa, a una triste misa de difuntos, y te pueden decir, aquí estamos celebrando la vida del compadre Alfa, que ya está contemplando al Padre, que ya está al lado del Padre. HSH, pues esa no es la idea que viene en la Biblia. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Voy con que las creencias culturales de la religión no siempre vienen de una línea de que así se vivió en la religión en el principio fundamental y la venimos heredando tal cual. Mircea Eliade decía, una religión son muchas religiones. Y eso lo voy a explicar y es mucho más evidente ya después cuando tengamos el episodio del hinduismo o cuando tengamos el episodio del budismo, por ejemplo, incluso en el taoísmo. En una religión te encuentras muchas doctrinas completamente contradictorias. ¿Te acuerdas? Tenemos un episodio que es la de la muerte en Münster, creo, que es de la rebelión de Münster y cómo mataron a mucha gente en esa ciudad en Alemania. Era por ideas religiosas completamente opuestas dentro de la misma religión. Entonces, las fuentes de las que se nutre una creencia, un rito o una práctica en una religión son múltiples. Lo acabamos de ver también en lo de Halloween. O sea, hablamos de los romanos, esto ¿no? O sea, ellos eran muy abiertos a poner, a sumar nuevas cosas a la idea que ellos tenían de religión y adquirieron muchas cosas de los griegos y eran muy abiertos a esto, ¿no? Lo mencionabas en ese capítulo. totalmente. La cultura romana es una cultura muy ecléctica como cultura, porque pues a su manera de dominio era militar y te sometía y te ponía a cobrarte tus impuestos, pero mientras tú le estuvieras pagando y no le hicieras la guerra, te podía respetar en muchas cosas y las cosas que le gustaban las adoptaba, porque en ese sentido eran muy eclécticos, como bien dices. Y el cristianismo va a surgir dentro de un ambiente romano. Es en realidad el cristianismo parte de una cultura, digamos, hebrea, judaica, pero su gran desarrollo y su boom va a ser ya dentro del Imperio Romano. Y a eso vamos. Entonces, solo era como un preámbulo para decir, eh, es de muchas fuentes, se ha nutrido y ha cambiado mucho las ideas y los ritos y las creencias que tenemos. Y también nada más una invitación eh, a, al pensamiento y al diálogo lo que voy a compartir no es verdad absoluta, jamás es verdad absoluta, pero también quiero que sepan que no hablo a la ligera. No hablo porque se me ocurrió ayer, ni porque es una intuición, ni porque digo, tiene sentido. No, viene de una investigación
de gente que lo ha estudiado por años y yo he leído a esa gente también por años. O sea, los grandes expertos, ahí están, que saben griego, que saben latín, que saben hebreo, que conocen a todos los grandes historiadores de la antigüedad y yo los leo a ellos. Yo no leo, yo no soy así como de los ultranerds, pero sí leo a esa gente. Entonces, si se nos ocurre que lo que estamos diciendo aquí no es del todo cierto, no es del todo justo, pensar si estamos hablando desde una reacción física, emocional, de nada más no me gustó, o si estoy reaccionando porque tengo algo de conocimiento y tal vez estoy reaccionando a la ligera o no. Tal vez alguien podría estar hablando a la ligera o no, motivado por sus sentimientos nada más. Entonces, pues nada, no tengo la verdad absoluta, todo esto es debatible, esto es nada más un diálogo, eso es una propuesta, pero no se habla del todo a la ligera y se procura hablar con respeto, ¿sale? Entonces, hay dos teorías de por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre. La teoría más popular es una teoría que se llama la teoría de la historia de las religiones. Y esta teoría dice que, a ver, no es casualidad, el 25 de diciembre en casi todas las culturas de la humanidad hay una fiesta importantísima, en algunas la más importante, pero en todas hay una fiesta que no es menor y que se debe a el solsticio de invierno. Si ya veíamos en el de Halloween que eh, en finales de octubre, principios de noviembre, se venía en muchos lugares como que ya va a empezar el invierno y que era muy importante para ellos, que descendía el poder del sol y que viene el frío y a ver si sobrevivimos o no. El 25 de invierno, el 25 de diciembre, de nuestro diciembre actual, del calendario gregoriano, el, se celebra la victoria del sol, se celebra el solsticio de invierno, que es el día en que después de mucha oscuridad el sol dura más en su etapa, digamos, brillante, ¿no? En su etapa de luz del día. Entonces, siempre es una celebración de los dioses solares, dioses o diosas solares, o de un renacimiento o de algo. Entonces, casi todas las culturas tienen esa, en particular la cultura en la que luego se va a establecer que el nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre, es la cultura romana, como bien dices, ahí tenían, en diciembre, tenían muchas fiestas. Déjame, aquí tengo mi apunte. Diciembre al parecer es el mes de más fiestas con los romanos. Tenían la Bonadea, tenían la Faunalia, la Consualia, la Saturnalia, la Opalia, la Compitalia y la Paganalia. Todas esas fiestas se hacían en diciembre. Ya luego voy a profundizar cuando hable de la Saturnalia, porque en diciembre la gente en los campos ya no podía trabajar. Los que siempre estaban ocupados en el campo y los que siempre estaban ocupados con el ganado y los que estaban ocupados en muchas cosas, en diciembre no pueden trabajar por el invierno y por las condiciones horribles. Entonces, ¿qué les toca? Guardarse. Entonces, están guardados, pues corre mucho riesgo de que hagan tonterías, de que se aburran, bla, 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 pues aprovecha para hacerle estas celebraciones, tanto a los dioses como rituales sociales, como rituales espirituales locales de la casa, como en la ciudad y todo esto, ¿no? Y la Saturnalia era la gran fiesta romana, y de hecho es probablemente de la fiesta que más se sepa, y es una fiesta muy curiosita. Pero esa fiesta es del 17 al 23. Empezó nada más como 17 de diciembre, luego 17, 18 de diciembre, 17, 18, 19, aún así, y se extendió hasta el 23. Pero no llega hasta el 25. Lo que sí se tenía en el 25 es la celebración de Mitra o Mitras, y luego la de Sol Invictus, que Heliogábalo, el emperador, instituyó y dijo, ahora el dios principal en este día va a ser Sol Invictus. Y este es un dios que no es propiamente romano, que es importado de Fenicia, como muchos otros, como bien decimos, pero hubo un tiempo en que se hizo un esfuerzo verdadero político directito de arriba abajo, que el dios más importante va a ser Sol Invictus, el sol invencible, el sol nunca antes vencido, el sol vencedor, conquistador, ¿no? Y que se asociaba con un culto que se hacía antes, que era de Mitra o Mitras también. Luego voy a aclarar eso de Mitra y Mitras en un episodio especial para eso, ¿sale? Pero en Roma estaban esos dioses solares
y luego también en Grecia, los dioses solares, y luego en Fenicia, los dioses solares, y luego en donde tú quieras, hay dioses solares que se celebraban en esa época. Entonces esa teoría dice, tú tienes a Cristo como va a ser el nuevo referente porque tú como imperio acabas de aceptar que el cristianismo va a ser tu religión oficial, porque recordemos que el cristianismo nace pues en un ambiente judío, pero Cristo es crucificado ¿por quién? ¿Por quién, mi querido Dave? Por Poncio Pilatos, bueno, no, él se lavó las manos. ¿Te refieres a la comunidad? La ley romana, básicamente, porque los judíos no mataban en ese sentido. Y como lo que nos dice la historia es que Anás y Caifás, al querer eliminar a Jesús, porque ellos le tenían mucha envidia, y como no tienen en su ley el asesinato, recurren ahora sí les conviene decir, el César nos está dominando, pues vamos a decir que Jesús está en contra del César porque se autoproclama rey, entonces que lo agarren como terrorista, lo llevamos contra Pilatos, Pilatos que lo ejecute y luego la teoría es que escriben esos evangelios porque los evangelios al principio no se escribieron, los evangelios se pasaban oralmente y se pasaban de boca en boca. Por ahí, después del 90 después de Cristo, hay una rebelión judía y los romanos los están aplastando, pero están agarrando parejo judíos y cristianos. Los recién nacidos cristianos, para los romanos también eran judíos, obviamente, porque seguían a un profeta judío. Entonces los empezaron a perseguir y los cristianos, que eran pocos, tuvieron miedo de desaparecer. Entonces empezaron a escribir los textos, empezaron a escribir por primera vez para dejar testimonio. Y por eso escriben los evangelios. Dije, el año 90 es 60, el año 60 se escribe el primer evangelio que es Marcos, luego se escribe Mateo, luego Lucas y luego Juan hasta el año 90. Entonces, nada más voy a terminar con esta idea y luego pasamos contigo. Se supone, se cree que la imagen de Poncio Pilatos, como es representada en los evangelios, es para quedar bien con los romanos. Es para decir, brothers, nosotros sabemos que ustedes no tienen la culpa. Nosotros sabemos que Poncio Pilatos quiso salvar a Jesús y que, hey, nosotros estamos bien con ustedes. No, no nos maten. Todo cool entre nosotros, ¿no? Sí, Era por como eso un la acto para quedar la bien. acción es tan marcada de que Poncio Pilato se lavó las manos, por eso se marca tanto esa acción. Para quedar bien con el que te puede matar, ¿no? Nosotros no tenemos nada contra ustedes. Hey, nosotros nuestro problema con los judíos. Los judíos, que creo que fue eh, Judas, un tal Judas, pero ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, este Judas que se rebeló. Entonces dicen, ¿tienes problemas con los judíos? Pues ve con los judíos. Nosotros somos cristianos y no tenemos problema con Roma. Ibas a decir algo antes. No, cuando dijiste lo de los evangelios, me acordé por ahí haber escuchado algo de los evangelios apócrifos. ¿A qué se refiere eso? Si no te saco mucho del tema, porque si es algo muy grande, lo podemos platicar en otra ocasión. Apócrifo significa oculto y los evangelios apócrifos, y de hecho no solo existen los evangelios apócrifos, existen muchos textos apócrifos, como los hechos de otros apóstoles que no son oficiales, no pertenecen al canon. Pero es exacto, eso es lo que me parece un poco, pues de llamar la atención, porque tratamos y somos muy respetuosos en ese sentido. O sea, son apócrifos porque digamos que no fueron elegidos para estar dentro del canon, por llamarle de alguna forma, o porque Así son, es. sí, ¿no? Ok. Sí, sí, tal cual fue una elección, así que estos sí pertenecen y estos no. Ahora, detrás de esa elección no existe, como muchas veces se cree, algo 100% arbitrario. Sí hubo criterios, como por ejemplo, los 4 evangelios que tenemos, que son 3 sinópticos, es decir, que están casi idénticos con ligeras variaciones, y el cristológico, que es Juan, sí se parecen mucho y sí se sabe que vienen de la misma fuente, la que se le llama la fuente Q. Entonces, estos 4 evangelios sí son, o sea, por todos los estudios sí dicen que son de la misma fuente. Y los otros, se sabe, algunos fueron escritos en el año 200, en el año 150, en el año 130. Todos ya fueron escritos después. Estos sí son los 4 evangelios primeros, 100% incuestionable. Y también muchos de los textos que se tienen en el canon sí son los primeros que hubo. También hay algunos, sí, que también son antiguos de los apócrifos y que no fueron incluidos.
Pero si Dave, tú tienes curiosidad por los textos apócrifos y como por los rollos de Nag Hammadi que hemos platicado de ellos o los del Mar Muerto, voy a hacer episodios especiales desarrollando eso. Porque otra cosa, ¿te acuerdas que te dije que esta idea de que nos morimos y nos vamos al cielo viene de Platón? Pues también esta idea de los Reyes Magos y la idea de muchas cosas de la infancia de Jesús no viene en la Biblia, vienen en los textos apócrifos y de repente hemos tenido noticia de ellos y hemos tenido imágenes y a veces llegan hasta nuestra cultura y eso no viene en nuestros textos canónicos, viene en los apócrifos. Entonces, en uno próximo me gustaría hacer, igual y ya para cerca del 6 de enero, los relatos de la infancia de Jesús en los textos apócrifos. Eso estaría genial, qué chido. Suena muy interesante. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué estaba? En que hubo una rebelión y escribieron los evangelios y hicieron quedar bien a los romanos. Entonces, hay muchas celebraciones en esta fecha y se cree que cuando ya el Imperio Romano dice, ya no podemos perseguir más a los cristianos porque los matamos, cortamos una cabeza como la hidra y salen 5 más. Son muy fervorosos, está creciendo esa religión en el imperio, ya es una religión muy dominante, ya no podemos contra ellos, vamos a adoptarlos para poder controlarlos. Entonces el Imperio Romano decide oficializar el cristianismo como su religión. Y el texto legendario, la leyenda dice que fue Constantino con una visión en que el dios del sol le dijo, en esta cruz tú vencerás y que gana esa batalla y que dice, pues ahora en su lecho de muerte vamos a ser cristianos y bla, 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 sea real o no, si es un hecho que hay un momento en el que en el Imperio Romano la religión cristiana se hace oficial. Entonces dices, sí. Súper rápido, pero también me llamó la atención ahorita que lo mencionaste. Entonces, ¿eso algo tiene que ver con que las figuras sagradas como Jesucristo, etcétera, tengan este aro como si fuera el sol dentro de esto o es por otra cosa? Entonces, sí, bien, buena pregunta. Entonces, se hace oficial y luego la teoría esta de la historia de las religiones dice, como ya se hizo oficial y una de las fiestas más importantes dentro del Imperio Romano era la Saturnalia y ya había habido intentos de honrar a un dios casi como una monolatría. Cuando tú tienes una religión em, eh, politeísta, quiere decir que tienes muchos dioses. Dentro de una religión politeísta puedes tener una monolatría, que es decir, adorar a uno solo o uno muy por encima de los demás. Monolatría es de idolatría, pero a uno en particular. Eso no quiere decir que niegas a los demás dioses, nada más que adoras más a uno. Eso hubo un tiempo en Egipto en que se intentó hacer una monolatría del dios del sol y acá también en Roma con Heliogábalo, que quiso hacer una monolatría ¿con quién? Con el dios del sol. Entonces dicen, ya había habido esos intentos, tenemos la estructura para adorar a este dios solar, pues vamos a ponerlo. Pero tu pregunta es muy válida porque Jesús en sí mismo, en los textos bíblicos, no tiene atributos solares. Jesús en sí mismo de hecho, los últimos estudios nos dicen que ni siquiera era carpintero o tectón. La idea era que era un tectón como su papá, como José, que es ser un artesano, un albañil, un handyman, básicamente, que es reparador, artesano, el Mil Usos, ¿cómo se llama esta película de era Héctor Bonilla? El Mil Usos, ¿no? Entonces, no sé si era Héctor Bonilla, era un comediante mexicano por ahí, si alguien se acuerda, nos recuerda, el Mil Usos. Eran 1000 usos, pero no. En los estudios está que cuando Jesús habla y da parábolas y da explicaciones, casi nunca hace referencias a la construcción, casi nunca hace referencias al trabajo manual, casi nunca hace referencias a la carpintería, casi nunca hace referencias. ¿A qué se hace referencias? Al cuidado de los animalitos, a andar en los campos, a andar de vagabundo, a cuidar a las cabritas, a criar, no sé, chivas chiquitas, como en Sí, y hace Chihuahua. muchas analogías en cuestión a la familia y a cómo se reúnen y todo esto con los hijos perdidos y el hijo que regresa y que ganaderos, bueno, no ganaderos, pero gente que tiene, sí, 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 así como tú mencionas. Lo más probable es que Jesús haya sido un pastor.
Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí, cuando tú lees las palabras de Jesús, escuchas a un pastor. Y la idea de esta de la resurrección, todo eso, si la quieres asimilar a un Dios que ya estaba ahí, si quieres poner a Jesús usurpando a un Dios, te corresponde más ponerlo o usurpar a un Dios o una diosa de la naturaleza, a una diosa de la resurrección. Y los dioses agrícolas son los que mueren y renacen. No son los dioses solares los que mueren y renacen. El único, creo que dios solar que muere y renace es Osiris. Todos los demás son los dioses agrícolas los que mueren y renacen. Entonces, como que dicen, vamos a ponerlo aquí porque nos convenía. Y como tú dices, ya después en las depictions, en las representaciones de Jesús, que Jesús va a tener muchas representaciones ya desde el Imperio Romano y bizantinas y todo esto, se le va a representar como un dios solar. Lo más probable es que sí, esa representación se hace a partir de ya una asimilación porque Jesús ya era celebrado el 25 de diciembre y en muchas culturas se celebra el solsticio de invierno y la celebración de los dioses solares, y también ya que estaba ahí se le van a empezar a dar atributos de Mitras y de Febo y de Apolo y del que tú quieras, ¿no? Sobre todo de Sol Invictus. Entonces, lo más probable es que los atributos solares que veamos de Jesús sean por esa figura que tomó en esa época en el Imperio Romano y no tanto porque era de antes, ya es un dios solar, vamos a ponerlo a usurpar los dioses solares. Pero entonces la teoría de la historia de las religiones nos dice que había que encontrarle un nacimiento oficial, un cumpleaños oficial a Jesús, y decidieron ponerlo ahí porque ya era una celebración muy importante para el Imperio Romano, y dijeron pues que entonces ahora Jesús sea nuestro gran Dios solar, y vamos a celebrarlo aquí como aprovechando todo este aparato religioso y ritual que ya tenemos construido. Entonces pues ya queda bonito, perfecto. Esa es la teoría de la historia de las religiones. Esa es la que está más de moda y la que prácticamente todos te van a decir. El vato que va a la misa, no a la misa, a la cena familiar el 25 y quiere hacerse acá el edgy, quiere hacerse acá el importante y decirle a la tía católica que le cae mal, que todo es una farsa, va a decir esa historia. Esa historia está de moda, pero muy probablemente no sea la versión real. Entonces voy a decir cuál es la que para mí es la versión más académicamente rigurosa, que también puede estar equivocada. Es decir, yo también me equivoco una vez cada 5 años, y en los últimos 5 años no me he equivocado. Este podría ser, ¿verdad? O sea, es ¿ya viste el tráiler de Napoleón que dice, a ver, es que yo soy el primero en que reconoce cuando se equivoca? El problema es que nunca me equivoco. Correcto. Entonces, no, obviamente estamos de broma, estamos de jolgorio, solo aprovechando que somos creadores de contenido divertidos, ¿verdad? Entonces, esta otra teoría se llama la teoría del conteo o la historia de la calculación. Es Calculation Theory. La historia del cálculo. ¿Cómo está esto? Estamos hablando de hebreos, estamos hablando de romanos, también podemos hablar de griegos. Para el mundo antiguo, a esta época se le conoce como mundo clásico, ¿sí? Para el mundo antiguo y para el mundo clásico, era muy común encontrar esta idea de que las grandes vidas, los grandes maestros, tenían vidas cíclicas, y era muy importante que eso sucediera. Vidas cíclicas en donde las fechas importantes se conectaban de alguna manera. Hay testimonios escritos de Julius Africanus y de Hipólito de Roma, en donde ellos en el siglo II, es decir, antes de que el cristianismo fuera oficial, en el siglo II, ellos están diciendo que están tratando de calcular. Para ellos lo importante no es el día de nacimiento de Jesús, para ellos lo importante es el día de la muerte de Jesús, porque ese es el único día que sí se sabe o que sí se puede calcular. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia dice que él murió antes de la Pascua, y era muy importante porque él fue de hecho a Jerusalén en tiempos de Pascua para aprovechar que estaba la gente para dar ese gran mensaje. Y en la misma Biblia dice que pensaron en romperle las rodillas para que muriera
antes de la Pascua, cuando estaba crucificado ya, para que muriera antes de la Pascua, porque la Pascua era un tiempo sagrado, y para no manchar ahí con cuerpos, ahí muriéndose y putrefactos, una celebración tan sagrada y tan importante para los judíos en Jerusalén. Entonces, ya que se muera, quitamos su cuerpecillo, se acabó el problema, celebremos Pascua, tiempo sagrado. Entonces, si hay algo seguro es que Jesús murió un día antes de la Pascua o 3 días antes de la Pascua, así, antes de esa Pascua. Entonces, el asunto es que los judíos tienen un calendario lunar y los romanos tienen calendarios solares. Todos los calendarios que hubo ahí, cambios del juliano y gregoriano, como hace un rato mencionamos, son solares. De hecho, una breve anotación ñoña de los calendarios romanos es que ellos tenían como 3 fechas importantes: las calendas, las nonas y las ides. Calendas, ahorita, bueno, calendas al final. Nonas era el día 9 del mes, ides era el día 13 y se contaba, y calendas era como el día 1 y se contaba a partir de ellos. Entonces, muchas veces si tú escuchas como que no sé, 5 de marzo, calendas, es como 5 días para el 1 de marzo. O sea, se contaba para atrás. Eso quiere decir que el 20, ¿qué? 26 de febrero. O sea, si tú escuchas un calendas, tienes que contar para atrás o los últimos del mes anterior, o sea, para atrás. Y luego, ides es para adelante, no, nonas para adelante del 9. Si tú te dicen las ides de septiembre, tú sabes que es el 13 de septiembre. Entonces, Jonas es después del 9, entonces. sí, eso, o sea, calendas es el primero, ides es el 13 y nonas es el 9. Entonces, ya esos te servían como referencia, pero la más importante era la calendas, porque la calendas siempre era muchos días antes y ya tú vas calculando con eso. Por eso se llama calendario, por las calendas que eran las que calculaba. Total, estos calendarios son solares y los judíos tenían calendarios lunares. Ya desde, hay 4 textos cristianos primitivos muy importantes, que es el de solsticios y equinoccios, el de la cronografía, que es un calendario de muertes de santos y de mártires, un texto de Julius Africanus y un texto de Hipólito de Roma, que ya tienen teorías de cómo están calculando esto, cómo están sacando la fecha de muerte de Jesús de acuerdo a la Pascua, cómo cayó en ese año, porque no se sabía muy bien. De hecho, Hipólito de Roma tiene todo un sistema para calcular no solo las Pascuas donde caen referente a Roma de los años cercanos, sino todos para atrás y todos para adelante. Lo que pasa es que ese sistema se comprobó equivocado como 2 años después de que salió. O sea, estaba totalmente hecho con las patas. Lo que nos dice eso es que era muy inexacto, su ciencia era muy primitiva en ese sentido, pero había un gran interés y sí miraban a las estrellas. Entonces, ellos dicen, ya, yo calculo y la muerte de Jesús fue el 25 de marzo. Ahí está. Y luego otros dicen, no, yo calculo y la muerte de Jesús fue el 6 de abril. Y eso es lo que nos va a dar toda la idea. Porque ellos dicen, Jesús murió no el día que nació. Se cumple exactamente el ciclo, pero no el día que nació, sino el día que fue concebido. Porque acuérdate que para ellos lo importante de Jesús es la concepción divina y virginal en la anunciación y la fregada. Inmaculada, sí, claro. Exactamente. Entonces, Jesús fue concebido el día en que murió. Entonces, ahí haciendo ese cálculo es, si le hacemos caso a los que dicen que murió el 25 de marzo, porque en ese día, en ese año cayó la Pascua ese día, 9 meses después, ¿qué día es? 25 de diciembre. Si le hacemos caso a los que dicen que es el 6 de abril, 9 meses después, que es 6 de enero. En varias iglesias
de Occidente y en varias, más orientales, de las ortodoxas, la Navidad se sigue celebrando el 6 de enero. Los armenios siguen celebrando Navidad 6 de enero. Nosotros no celebramos Navidad 6 de enero, pero sí celebramos el 6 de enero algo. ¿Qué es eso, Dave? Si no me equivoco, es la Avenida de los Reyes, ¿no? Magos. Los reyes. Y luego también hay documentos que dicen que los reyes iban para el segundo cumpleaños del niño. Y llegaron para el segundo cumpleaños del niño. Entonces el niño cumplía años el 6 de enero. Si el niño cumple años el 6 de enero, entonces cuando nació, ¿verdad? Evidentemente el 6. Entonces, si tú dices, a ver, lo pusieron el 25, está súper armado que a fuerza, porque el 25 es importante para todos y ya estaba para que cayera. ¿Quién, otra cultura, qué otra religión celebra algo el 6 de enero? Nadie, nadie. El 6 de enero es el día más X del universo. Vienes de todo lo fuerte. Vienes de este tiempo liminal de espíritus en invierno, vienes de sobrevivir, vienes de la celebración del sol invicto, vienes del cambio de año, ya estás bien atorado, ya estás bien cambiado, ya no quieres celebrar nada el 6 de enero. Pero el 6 de enero es muy importante, porque hay quienes dicen que el 6 de enero fue el día de nacimiento de Jesús, tomando en cuenta este día. Entonces, esta versión se llama la teoría de la calculación, o del cálculo, o de la contabilidad, porque están tratando de calcular. Ellos lo que están tratando con sus rudimentos así, más bien con sus intentos rudimentarios y con su ciencia chafota que apenas estaba en ciernes, ellos hicieron estos cálculos. Ya que cae el 25, sí, lo que pasa es que el 25 de marzo sí hay un equinoccio importante. Entonces también tiene que ver eso. Pero ahora, tampoco es coincidencia que haya un equinoccio y un solsticio a 9 meses de separación. Es lo normal, así está hecho nuestro calendario. Entonces, la teoría más ahorita académicamente rigurosa es esa, es que la gente que dice y que empezó a celebrar el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre, no era para usurpar el lugar de ningún otro dios, no era para aprovechar un armatoste ritual que ya existía en Roma, es porque en verdad lo creyeron, pero porque lo que les interesaba era la muerte y la concepción porque ellos querían creerlo y porque ellos aseguraron de que fue el mismo día. O sea, no tenían como elementos reales, ellos académicos, decir, Jesús fue concebido el día que murió. No, para ellos era importante que fuera así. Para ellos era importante porque implicaba la ciclicidad y la completud del círculo divino de este personaje profético o sagrado o divino o el mismísimo Dios, ¿no? O sea, si Dios va a venir aquí, o sea, los símbolos se van a hacer presentes. Acuérdate que la Biblia es un lenguaje poético y habla mucho de los signos y los símbolos. Entonces, tiene que ser así. Para ellos no era concebible otra cosa que Jesús muriera y fuera concebido el mismo día, era un hecho que ellos daban por seguro. Entonces, como se calculaba ese día de muerte, se decía, este día fue concebido y por lo tanto nació el 25 de diciembre o el 6 de enero. Insisto, chequen, la iglesia armenia sigue celebrando el nacimiento de Jesús el 6 de enero. No existiría otra justificación de que Jesús se celebrara el nacimiento el 6 de enero si no se está calculando desde la idea de que murió el 6 de marzo, el 6 de abril, como muchos también lo calculan. Entonces, ahí es rastreable eso. Y es eso, o sea, ahora, ¿qué nos dice esta teoría? La teoría dice, ese fue el principio por lo cual Jesús se celebra el 25 de diciembre, pero eso no quiere decir que ya con eso, o sea, a partir de ahí sí, Jesús empezó a celebrar el 25 de diciembre, pero ahí sí, Jesús empezó a agarrar todos estos atributos de los dioses solares, por supuesto. O sea, tú hoy en la representación, tú hoy ves a Jesús como un dios solar y el Pantocrátor de los bizantinos, que es preciosísimo, y no solo él, o sea, todos sus santos también tienen soles detrás, porque son representaciones del dios solar. Ahorita que lo Entonces, mencionaste me hizo todo el sentido, por eso me atreví a interrumpirte, que dije, bueno, pues de algo tiene que ver, porque además es representado un poquito diferente en cada una de las culturas. Se nota mucho con el arte que hicieron los ortodoxos, los rusos, pero sí se ve más como si fuera casi una lengua de fuego alrededor.
Y por eso me llamó la atención. Dije, claro, pues debe de tener todo el sentido como ya lo El explicas. disco solar, tal cual, sí, el disco solar de Ra, romano, de egipcio, perdón, y del Sol Invictus. Pues sí me interrumpiste, tuviste muchos pantalones para haberme interrumpido, Gracias. pero así es esto. No se crea, Dave. Entonces, ¿qué más puedo agregar al respecto? Pues que otra cosa que no sé si ya también la podemos desarrollar después. Esta celebración, como digo, ya ha ido agarrando cosas de otras celebraciones. Por ejemplo, el pino de Navidad es de la celebración del solsticio de invierno nórdico, germano. Entonces viene de ahí y se agarra y se pone. Luego ni siquiera se diga Santa Claus, que es el más grande invento de la mercadotecnia jamás hecho y bien hecho, pues, pero, o sea, pero sí, a partir de ahí ha ido agarrando. Es como ya llegó y se va a comportar como una esponja y va a agarrar y va a dominar todo ese espectro y va a absorber a todas las celebraciones religiosas de esas fechas. Oye, Alfa, Sí, y no Dave. deja de ser interesante cómo pues todo gira y todo, digamos que se completa el círculo de, no quiero decir lo insignificante que somos como seres humanos, pero de cuando empezamos pasamos de ser sedentarios, perdón, que éramos nómadas, somos sedentarios, y cómo todo el círculo giraba, como explicaste al principio, alrededor de la agricultura y de lo que nos permitía vivir y morir, ¿no? Sí, Y cómo fuimos desarrollando tecnología y nos fue ayudando, pero esas fechas tan importantes para nosotros como humanos siguen permaneciendo porque obviamente pues vivimos en un planeta que tiene estos meses que nos permite todavía obviamente cosechar y etcétera, ¿no? Digo, obviamente hay avances tecnológicos que ya nos han ayudado mucho, pero seguimos en base, las fechas importantes siguen siendo en torno a eso. O sea, todo, incluso en las religiones, son en torno a este ciclo que teníamos, ¿no? Agrícola, por decirlo de alguna manera, que se me hace bien interesante. 100%. Es que, como tú dices, nos empezamos a preocupar más por la tierra para ver cuándo nos da, cuándo no nos da, cuándo es tiempo de cosechar, cuándo es tiempo de cultivar, pero se dieron cuenta que la tierra no solo obedecía a patrones de la tierra, sino obedecía a patrones de arriba. Entonces, las estrellas nos van a decir cuándo funciona aquí abajo. Entonces, empieza culturalmente, históricamente, esta relación de que el cielo manda. El Sí, cielo nos exacto. dice cuándo va a ser. Entonces, de hecho, la palabra considerar en latín, o sea, viene del latín considerar, es estar de acuerdo con las estrellas. Siderare, estrella, considerar. Entonces, esta relación se hace inmediatamente y como tú dices, antes era mucho más importante, pero hoy todavía se hace porque allá arriba sigue igual. Acá abajo igual y no, por toda la tecnología que tenemos y ya tenemos diferentes tiempos de cosechas y ya podemos trabajar en esos días por otras cosas, bla, bla, bla. Pero el solsticio cae igual y los equinoccios son igual. Entonces siguen siendo importantes. Y luego ahora que hay mucha gente New Age, ¿no? Que dice, no, pues es que es la cuarta luna llena de quién sabe qué, pues ahora voy a cargar mis energías. Pues esa luna llena sigue siendo la luna llena y el día del cenit del sol sigue siendo el día del cenit del sol. Entonces, tal vez ya no afecta igual a los campos, pero pues sí nos puede afectar igual a nosotros si es que creemos también en cómo influyen los astros en nuestra vida y todo esto. Iba a decir una cosa más y se me olvidó. No, ya la recuperé. Que luego le puedo dedicar un capítulo entero solo a hablar de la Saturnalia, del culto a Mitras y Sol Invictus porque sí son muy interesantes y porque de alguna manera, sí, la idea de Jesús y de este Dios, eh, el gran Dios, que no solo va a tener una monolatría, sino va a tener un monoteísmo muy curioso porque son tres en uno, pero al final de cuentas es un monoteísmo, cómo si va a agarrar propiedades de esas celebraciones y de esos rituales que ya existían. Yo nomás ahorita me acordé mucho de las culturas prehispánicas y no deja de asombrarme la precisión que tenían eran matemáticos realmente increíbles y tenían una manera de construir que yo creo que sería muy difícil de replicar hoy en día, incluso con la tecnología que tenemos. Exactamente cuándo caía, para dar esta sombra que caía
alrededor formando esta serpiente es increíble. O sea, se me hace, siempre que pienso en eso, me vuela la cabeza de cómo lograron llegar a ese nivel de exactitud. Y cuántos años no tuvieron que, pues, realmente hacer los cálculos para que pudiera caer en eso. Sí, se me hace súper interesante, la verdad, que toques esos dos temas, tanto el de Saturnalia como el de los evangelios apócrifos. Se me hace, que sería fantástico, porque también es un tema que creo que a muchos de nuestra audiencia le gustaría escuchar. A mí siempre se me ha hecho bien interesante todo esto de las religiones y cómo son diferentes y culturalmente qué se van quitando y qué se va poniendo, porque finalmente todo nació con el fin de tratar de hacer mejor al hombre, que obviamente la iglesia se ha equivocado mucho, como también se han equivocado mucho pues la mayoría de las religiones, ¿no? Y cómo es interesante cómo se ha ido modificando todo esto con el paso del tiempo. Incluso puedes ver, obviamente hablando por la religión católica, por ejemplo, cómo van cambiando y haciendo el Swift los papas. Ha sido muy diferente los tres que me han tocado, pues la manera, cuatro, si cuentas a Reisinger, cómo han ido Claro cambiando. que lo tienes que contar, fue un Sí, sí, papa en sí, sí, toda sí, la no, regla. totalmente, totalmente. Se me olvidó, por eso lo agregué. Y no sé, se me hace bien interesante. Sí, muy atento a cuando toques estos dos temas que creo que van a ser fantásticos. Sí, y pues la Navidad es bonita, la Navidad muchas veces tiene el mismo efecto de nosotros que el Halloween, nos gusta por cómo lo asociamos, cómo lo vivimos de niños, cómo se ha creado un aparato cultural hegemónico por parte de Estados Unidos en estas dos fechas, y luego cómo cada lugar tiene sus cositas. Por ejemplo, a mí me encantan las pastorelas, me fascinan las pastorelas, y las pastorelas es algo como más mexicano, porque es un pastorcillo mexicano quiere ir a adorar al niño. Y pues es como una comedia y es algo bonito. Yo participé en mi juventud en pastorelas y era la persona más realizada del mundo al ir a cada ensayo y al estar también en las representaciones por hacer comunidad, por hacer cotorreo, por reírte, por estar juntos celebrando algo. Muchas veces es lo único que necesitamos y muchas veces las fiestas mexicanas son un poco agresivas, son un poco de explotar y de sacar todas las frustraciones. Pero la fiesta de la Navidad es una fiesta en general muy sana, es una fiesta muy familiar. Y a veces, pues lo único que te gusta es estar al lado de esa gente y lo único que te gusta es reírte y por un día no pelearte, por un día celebrar o que estás vivo o que esa persona que tanto amaron estuvo con ustedes en algún momento y recordarla y platicar un rato, ¿no? Entonces, la Navidad tiene miles de cosas encantadoras. Una de ellas, no la menor, es que en general ocurre en tiempo de invierno y el invierno es mejor que el calor asqueroso que tenemos aquí en Torreón, aunque también hace mucho frío a veces. Pero pues sí, no, a mí como católico es un tema que me interesa muchísimo y que estudio y que voy a seguir estudiando. Y hasta ahorita todas las evidencias van para allá, se intentó calcular. De la peor a la mejor manera, podemos juzgarlo y decir, pues de una manera muy arbitraria y muy chafa. Pero esa fecha se eligió por un intento de cálculo y no un intento de superposición de una figura hacia un aparato ritual que ya existía, que es la respuesta fácil, que es la respuesta de decir, pues ya había muchos, pues ya. Y si no existieran evidencias de lo otro, pues muy probablemente seguiríamos creyendo eso, porque pues claro que tiene sentido. Pero como hay evidencias de la otra teoría, pues hay que, si vamos a hacer un medio intento de evidencia científica, pues hay que hacerle caso a la evidencia, ¿no? Yo me acordé mucho ahorita, saludos a mi mamá y a mi papá. Mi mamá siempre ha sido una maestra que le gusta mucho poner pastorelas, y por años ha sido importante para ella y para las escuelas en las que he estado poner estas grandes pastorelas, y luego invitó a mi papá, que también es muy creativo, y ella me decía, me acuerdo cuando era niño, que era muy bonita la pastorela por lo que tú dices, porque era la historia de alguien que no tenía ningún tipo de poder, ningún tipo de, la persona más pobre y más humilde, que lo único que quería hacer era ir a adorar al niño, ¿no? Y cómo detrás estos diablillos trataban de impedírselo o de tentarlo de alguna manera. Entonces, la historia es bonita.
Sí creo que lo más bonito de la Navidad es lo que tú dices y por eso le genera toda esta nostalgia a mucha gente, pero una nostalgia bonita porque te acuerdas del abuelo, te acuerdas del tío, te acuerdas de todas las personas que cuando eras niño pasabas la Navidad y que la vas viviendo diferente en las diferentes etapas de tu vida. Y en ese sentido, la única celebración que yo le envidio un poco a Estados Unidos es el Thanksgiving, que para ellos es como nuestra Navidad que vivimos nosotros en Latinoamérica en general. Es decir, esa época donde te juntas con la familia, donde compartes, donde estás con ellos, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante todo esto de las celebraciones. Seguiremos hablando, sin lugar a dudas, de todo eso que es cultura. Y nada, agradecerte, Alfa. No sé si quieres decir algo más para cerrar o le damos cierre. Dije una barbaridad, dije que las pastorelas son mexicanas, creo que son españolas, pero me estaba refiriendo a que aquí se viven con cierto Sí, amor y claro. con cierto encanto, ¿verdad? Como tal cual No, acabas de decir. totalmente. Y aunque sean españolas, es evidente que la hacemos muy diferente al concepto que ellos tienen, que se ha ido cambiando, que tiene todo el sentido del mundo, porque obviamente está tropicalizado a nuestra cultura, ¿no? Y cada año se agregan más cosas, como lo que platicábamos en el otro día, que es muy interesante, como el Día de Muertos ha ido creciendo cada año más y más y más en México, que me parece algo bueno a cómo lo veíamos hace 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también se me hace algo positivo. Sí, pues nada, estoy seguro que se me olvidó decir muchas cosas, se me olvidó matizar, enfatizar otras, pero la idea central ahí está. Creo que podemos revisitar la idea tanto cuanto sea necesario y si alguien tiene comentarios, pues que los haga, que nos diga, si en algo no está de acuerdo, por supuesto, o sea, yo no quiero decir que no diga que no esté de acuerdo, no, que no esté de acuerdo, pero igual y que se pregunte si no está de acuerdo solo porque reacciona visceralmente o porque, o si alguien quiere más fuentes o si alguien quiere, puedo compartir las fuentes, pero sí, invitar al diálogo pero pues el diálogo, ¿qué? Con bases, ¿no? Sí, la verdad es que creo que fuimos muy efectivos también en la parte de ser muy cuidadosos y muy respetuosos como siempre somos en este programa, porque además no creo que esté peleado nada la explicación que diste con las fechas, con el cómo viven la fe las personas. No tendría por qué haber ningún problema en si es una fecha u otra. Entonces, creo que la explicación es además de válida y que tiene todo el respaldo académico, me parece muy interesante. O sea, realmente es muy interesante aprender todas estas cosas y muy atentos a la próxima vez que te toque, porque sí me interesan mucho esos dos temas. Agradecerte esta noche. Esta noche no pudo estar con nosotros Jorge, esperemos esté la próxima semana. Agradecerle a usted que cada semana nos escucha. Como siempre, Alfa va a decir algo, nomás déjame cerrar aquí. Cualquier cosa, cualquier pregunta que quiera hacer, por favor, escríbalo como siempre. Y nos vemos la próxima semana. Adelante, Alfa. A invitarlos a que escuchen esta bella canción que se llama El Niño del Tambor, como un buen pastorcillo que va a Belén, humilde, en honor a este programa. Cualquier versión, cualquiera, menos la de Rafael. Y con esa recomendación nos vamos. Gracias por escucharnos una semana más aquí en su podcast de la risa y el olvido. Hasta la próxima semana. Bye.